3 de agosto de 2025, 18º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del libro del Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2 y capítulo 2, versículos del 21 al 23. La segunda lectura está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y del 9 al 11. Y finalmente el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Volvemos a tomar como cada domingo en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes de la misa de hoy y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro del Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículos 21 al 23. Vaciedad sin sentido, dice el predicador, vaciedad sin sentido. Todo es vaciedad. Hay quien trabaja con destreza, con habilidad y acierto, y tiene que legarle su porción al que no la ha trabajado. También esto es vaciedad y gran desgracia. ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes con que trabaja bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas, de noche no descansa el corazón. También esto es vaciedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el breve segmento que leemos hoy del libro de Cogelet, también conocido como libro del Eclesiastés, este sabio judío parece un pesimista empedernido. Habla como si la vida del ser humano careciera de sentido alguno porque la muerte todo lo aniquila. Nadie rebasa el límite de la muerte. Hay que decir, sin embargo, que esta impresión no se ajusta a una lectura total de su libro. De hecho, la tradición judía ha agrupado el libro de Cogelet junto con los rollos que se habrían de leer durante los días de la celebración de la fiesta de las tiendas, que era la más jubilosa de todas las fiestas. Son días que celebran la alegría de vivir, que celebran el don de la ley. Lo que pasa es que Cogelet quiere enseñarnos un arte de vivir. Cuando la existencia se vive como una conquista, como una carrera hacia el éxito, hacia el dinero, hacia el placer, hacia la gloria, acaba irremediablemente en la decepción y el fracaso. De lo que se trata, pues, es de aprender a vivir. Es una desgracia vivir en la oscuridad del sinsentido, en un mundo que parece absurdo. Pero el sentido de la vida no se encuentra ni en la riqueza, ni en el trabajo, ni en el placer. Todo esto es tan fugitivo como el vaho sobre el cristal. Vivir en todas sus dimensiones es un don gratuito que Dios ofrece a todos y a todas. Cogelet nos recuerda que la ley de Dios no es un yugo que el Señor sujete al cuello de sus fieles, sino una luz que les da para no tropezar en su caminar por el mundo. Por eso, tan solo unos versículos más adelante, capítulo 2, versículos del 24 al 26, y capítulo 3, versículos del 12 al 15, el autor proclama que hay que vivir con intensidad cada momento de la vida, porque al final todo cesará con la muerte. Cogelet no sabe todavía de la vida celestial posterior a la muerte, pero su reflexión está llena de racionalidad. Por una parte, no promueve una vida impulsada solo por los caprichos del momento. Pero por la otra, zanja también la ilusión de que la satisfacción del hombre es ilimitada y la puede conseguir toda aquí. El sentido más hondo de la vida para Cogelet está en Dios. El resto es efímero. El ser humano está llamado a vivir en la presencia de Dios, regido por su ley, pero gozando el día a día, disfrutando de cada breve momento de felicidad que el Creador le dispensa a su criatura. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 5 y 9 al 11. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis
juntamente con Él en gloria. Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos de la vieja condición humana con sus obras, y revestíos de la nueva condición, que se va renovando como imagen de su Creador hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escritas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5 y versículos del 9 al 11. Con el capítulo 3 se inicia la sección moral de la carta a los colosenses, que ocupa todo el capítulo 3. En esta parte de la carta, el autor va a exhortar a los creyentes a conformar su vida a las condiciones pascuales que el bautismo cristiano implica. El bautismo no es solo un baño ritual, no es solo un simple cumplimiento. El bautismo implica un cambio radical de la vida y trae consigo un compromiso comunitario y social. La exposición teológica que el autor ha hecho inmediatamente antes sobre el bautismo, en el capítulo 2, versículos del 6 al 19, no ha sido una reflexión romántica y sin compromiso. Al contrario, el ser y renacer en Cristo libera al cristiano de toda obligación impuesta por la ley de Moisés, es cierto, pero primariamente le infunde un dinamismo fuerte interior, el Espíritu Santo, que lo capacita para vivir su nueva condición de hijo con minúscula en el hijo con mayúscula. Enfrentando las falsas doctrinas que se colaban en la comunidad, la carta a los colosenses nos enseña que la vida del creyente no está sometida a las potencias celestiales o a los poderes que se pensaba que regían los destinos humanos. No, al sumergirse en las aguas bautismales, los cristianos han muerto simbólicamente con Cristo y al emerger han resucitado con Él. Esta dinámica pascual cristiana es la que le da su sentido y horizonte al día a día de los seguidores de Cristo. En efecto, los discípulos de Cristo no se caracterizan por el saber o por el conocimiento de las realidades celestes, sino porque su nuevo modo de vivir ha sepultado lo malo, es decir, aquello que daña la integridad humana. El autor por eso enumera una quinteta de vicios que arrastran a los seres humanos lejos de su ideal de vida. Esta lista de acciones y de comportamientos que llevan a la muerte y que el cristiano debe vencer es más ilustrativa que exhaustiva. Estos vicios llevan a la muerte, pues no reflejan otra cosa que la idolatría del egoísmo que anida en el corazón humano. El cristiano, sin embargo, tiene la capacidad para desterrarlos de su vida y, en cambio, mantenerse revestido de Cristo. Nuestra tarea es comenzar a hacer visible ya desde este mundo el futuro de la nueva humanidad a la que Dios nos ha destinado en Cristo. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le contestó: «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?». Y dijo a la gente: «Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. «¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha». Y se dijo: «Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?». Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. El segmento del que está arrancada nuestra lectura del Evangelio de hoy es 12 del 13 al 34, que sería muy bueno que leyéramos completo, porque el versículo final, el versículo 31, nos da la clave interpretativa de todo el conjunto. La búsqueda del reinado de Dios como faro, como brújula de nuestra vida cristiana. Esta sección de conjunto reúne algunas palabras de Jesús sobre la ambición, la codicia y el deseo de poseer cada vez más sin límite alguno, y cómo esto refleja un corazón que tiene puesta su seguridad en los bienes materiales y no en Dios, evocando así al Salmo 62:11 y a Siráside 11:19 y 31 del 1 al 11. Jesús se dirige a sus discípulos para advertirles que no se alcanza la plenitud de la vida poseyendo riquezas, pues la calidad de la vida no depende de los bienes que se acumulen. Por eso plantea esta parábola del rico insensato, que muestra la necedad de quien almacena pensando solamente en su propia seguridad y disfrute. No hay referencia alguna en el pensamiento del rico respecto, digamos por ejemplo, a sus trabajadores. No, ni siquiera a los miembros de su propia familia. Los bienes materiales, que son siempre regalo de Dios, nunca hay que olvidarlo, son una bendición solamente cuando son recibidos y usados, compartiéndolo con los hermanos y hermanas. Es eso lo único que nos hace ricos respecto a Dios. La disputa familiar por las herencias que le presenta a Jesús un desconocido de la multitud es otra muestra, una más, de cómo la obsesión por los bienes materiales puede terminar destruyendo incluso familias enteras. Este Evangelio nos da la oportunidad de retomar los principios de la doctrina social de la Iglesia. Cuando las riquezas o bienes materiales generan un impulso acumulativo sin freno, se traiciona la intención de Dios y del Evangelio del Reino. Nos corresponde hacer más expansiva y mejor distributiva la hipoteca social de los bienes culturales y materiales, porque Dios hizo todas las cosas para todas las personas, y compartir es compromiso que deriva de nuestro propio bautismo. Hasta aquí los comentarios de los 3 pasajes de este 18 domingo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso, esta vez atento, pausado y en oración, y ya estamos listos para participar de la Eucaristía.